Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Me parecía ridículo que la guitarra tuviera una boca, porque la construcción de una guitarra son aros, fondo y la tapa armónica. Esa capa armónica que está ahí para vibrar, es una membrana acústica. Hacer un agujero de ese tamaño es hacer perder toda... ¿Y no es por ahí que sale el sonido? Sí, pero había que buscar otra forma. Ah, usted quería buscar otra forma. Pero la boca elimina la parte más sagrada de ese palo armónico que usted está vibrando. Es una membrana acústica. Entonces, digo, pues, yo sacaría la boca. Para mí, me pensaba, lo pondré en los aros, en el aro si la parte está así. O en el fondo, digo, no puede ser. ¿Y dónde puedo colocar la boca? Así estuve varios años. La primera vez, me pasé muchos años pensando. Así que una vez, por circunstancias muy especiales, que no voy a contar todo, detalles, fue lo que pasa, que yo estaba muy enojado, molestado con una persona que pensó que yo era algo muy especial. Venía de Brasil para Uruguay y entonces el tren que yo venía era de 2 días, así que hice viaje, había cenado, me fui a dormir, pero siempre pensando en mis cosas. Y había un solo señor muy gordo, con una maletita, y yo quise buscar una forma de hablar. Yo estaba en una cucheta de ese lado, el otro allá, no había nadie más. Y digo, ¿qué hora es? Y él tomó lo primero de la maleta pensando que yo le iba a robar, ¿verdad? Y dijo, son las 10. Fue muy mal. Entonces yo quedé con mucha rabia, ¿no? Interiormente. Pero no le dije nada, apagué la lucecita ahí. Cuando se apagó todo, sentí un ruido tan espantoso que yo no podía dormir, porque era la ronquera de él, que era horrible, ¿no? Y digo, ahora sí, lo voy a despertar. Y en ese momento me vino la idea y dice, qué suerte. Lo bendecía el gordo. En ese momento me di cuenta dónde tenía que estar la boca. Está en el proceso que tuvo que hacerse de una forma diferente. Es decir, son 2 cajas. Una con aros muy pequeños, que es la caja acústica, que es la membrana acústica. Y la otra, aros y fondos, que pasan a ser reflectores del sonido. Entre una y otra hay una abertura periférica, que va a una caja más pequeña que la otra, y que es una abertura periférica unida por puntos nada más. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Aquí arranca La Máquina de Pensar con el hombre que nos estaba hablando, que es la voz de Abel Carlevaro, tomada de un documental que se llama sobre 12 cuerdas, un documental sobre Abel y Agustín Carlevaro, y tiene que ver con una entrevista que le hiciera Raquel Daruech, perdón. Se escuchaba incluso la voz de Raquel Daruech. Él estaba un fragmento ahí comentando. Y bueno, el que acaba de hablar, Alfredo Escande, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. Alfredo Escande es el hombre indicado para la semana en Carlevaro, ¿no? No sé si el hombre indicado, pero sí, por lo menos que he dedicado buena parte de mi vida a profundizar en toda esta cuestión, porque trabajé mucho junto a Carlevaro. Trabajaste mucho como discípulo, como asistente, como secretario, escribiendo con él, como co-redactor de esos libros, y aparte, sobre todo, hiciste la biografía de Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra. Claro. Que lo primero que te preguntaría es, porque yo la estaba releyendo, es porque es muy extensa la vida y hay muchas como que se dan muchas coyunturas, ¿no?, en la persona para que logre desarrollarse, ¿no? O sea, que Abel Carlevaro, que sea hijo de un médico que esté más o menos bien económicamente, pero que vengan todo el tema de la música por el lado de él, por el lado de la madre, que el tío de Carlevaro fuera Julio J. Casal, y claro, me quedé pensando, él era primo de una de las grandes poetas, Selva Casal. Claro, primo hermano. Una de las grandes poetas uruguayas en la actualidad, que estén vivas todavía, se llama Selva Casal, eran primos. Primo hermano. Sorprendente la cantidad de talentos, y después de encontrar, maestros, unas coyunturas. La pregunta es muy sencilla, Alfredo, y ya arrancamos rápidamente, es
con todo lo que hace, esto es del 2003, 2005, ¿no? Este libro. El libro se publicó en el año 2005, yo lo terminé de escribir en el 2003. Exacto, y estamos en el 2016. Yo me imagino que habrás encontrado, ¿no? Siguen ampliando cosas, apareciendo ¿no? Cosas, sí. Siguen apareciendo cosas. Incluso ahí hay medio capítulo, que si no me acuerdo mal, el capítulo 3, que fue después el embrión de un libro de investigación sobre Segovia. Sobre Andrés Segovia en el Uruguay. Claro. Pero después que investigué y que lo terminé de escribir en el 2009 más o menos, resulta que muchas de las cosas que digo allí sobre la estadía de Segovia aquí, e incluso la propia relación con Carlos, algunas de esas cosas, tendría que escribirlo de nuevo. Se complejiza, aprendí mucho más sobre la presencia de Segovia en los años posteriores, e incluso todo lo que implicaba también su relación con Carlevaro. Una relación muy compleja entre dos grandes artistas, dos grandes, dice Carlevaro en un momento de Andrés Segovia, bueno, para aquellos que yo no lo sabía, así que lo vamos a comentar. Andrés Segovia, el gran maestro, digamos, en su momento era, digamos, una referencia mundial de la guitarra, ¿no? De la década de 60, 70, era como... Sí, desde antes. Digamos que desde los años 30... Era poco menos que el número uno. Exacto, era como si dijéramos el número uno de la guitarra, Andrés Segovia. Bueno, no todo el mundo sabe que vivió aquí en Uruguay, que vino después de la Guerra Civil. Vivió casi una década. Sí, entonces estaba en una chacra, pero a la vez estaba muy vinculado con... Y que Carlevaro fue discípulo de él, digamos, ¿no? Entonces digo estas cosas para contextualizar. Y que Andrés Segovia incluso tuvo una hija acá uruguaya. Una hija uruguaya. Sí. O sea, estamos hablando de que hubo vínculos importantes con Segovia, que aparte compuso parte de su obra aquí, en este retiro, digamos. Segovia compuso muy poco, pero lo poco que compuso, unas cuantas cosas las compuso aquí. En realidad, él mismo solo mostró una de las cosas que compuso, o dos que publicó y llegó a tocarla. Pero sí compuso algunas cosas. Pero sobre todo escribió mucho para la guitarra. Estrenó, claro. Hizo aquí en Montevideo el estreno mundial de dos de los conciertos para guitarra y orquesta más importantes del siglo XX, como fueron el de Castelnuovo Tedesco, y además casi pioneros, junto con el concierto de Aranjuez, en la composición de obras para guitarra y orquesta, y fueron estrenados aquí en Montevideo. Pero el concierto de Aranjuez no. Digo, junto con el de Aranjuez. Esos tres conciertos, el concierto en re de Castelnuovo Tedesco, concierto del Sur de Manuel Ponce y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, son los primeros pasos importantes en la composición de conciertos para guitarra y orquesta. Dos de ellos, el de Castelnuovo. Música culta, ¿no? Estamos hablando en ese terreno. Culta, ¿no? Claro. Dos de ellos, el de Manuel Ponce, el de Castelnuovo Tedesco, que además siguieron siendo muy célebres y muy tocados, tuvieron su estreno mundial en Montevideo porque Segovia estaba acá. Claro. Y a ver, Carlevaro te comentó de que él veía las cartas que le mandaba a Ponce, el mexicano Ponce, con todas las partituras. A medida que lo iba componiendo, le iba mandando a Segovia en hojas de papel avión, en las que él mismo, porque era muy cuidadoso Ponce, trazaba los pentagramas y le escribía ahí para poder mandárselo por correo. Tenemos que pensar en que no había otra manera de hacerle llegar desde México a Montevideo. Claro. Bueno, empecemos del principio. A ver, Carlevaro, nació en 1916, o sea, se cumplen 100 años de su nacimiento. Vos estás, no solamente hiciste la biografía, no solamente escribiste sobre Carlevaro y sobre Andrés Segovia acá en Montevideo, sino que también ahora están haciendo, junto en el programa de Héctor Numa Moraes, todo un ciclo de conmemoración de Carlevaro. Claro, decidimos con Numa, que tenemos un programa habitual. Es decir, Numa tiene su programa de lunes a viernes en la tarde del sur. Desde hace 9 años, yo vengo todos los miércoles a hacer un espacio sobre una columna. Y este año acordamos con Numa, como en diciembre, el 16 de diciembre se cumplen 100 años del nacimiento de Carlevaro, acordamos dedicarle un día extra de la semana, los lunes, a celebrar el centenario de Carlevaro, para
para poner el tema en el tapete, porque si aquí esperás, llega diciembre y alguna cosa se hace, pero entonces era importante poner en el tapete. Es una figura muy importante de la cultura uruguaya, muy importante. Y todavía no se le da la importancia que tiene. Entonces era nuestra modesta manera de ponerlo en el tapete. Claro. Y una de las cosas que, disculpame, una de las cosas que hablábamos el martes con Mingo Ferreira, que es premio Figari de arte, dibujante, es que pasa eso que estás diciendo vos, digo, te lo comento porque parece como que los dibujantes son amigos de los pintores, los músicos están con los músicos, y los escritores uno habla y parece que están todos juntos siempre, y no es así, digamos, no está todo cruzado. Está todo cruzado. Por ejemplo, yo le decía, no sé si escuchaste la entrevista, pero Mingo Ferreira tuvo de profesor de música en Tacuarembó, ya viejito, a José Tomás Mujica. Claro. Eso lo leí en una entrevista que le hicieron, no me acuerdo si fue en La Diaria. Y José Tomás Mujica a la vez tuvo un programa de radio ya en Tacuarembó con el Bocha Benavides. Claro. Y que le empezó a no sé si cantar, no sé qué. Y a la vez en composición, en armonía, ¿no? Abel Carlevaro fue su discípulo alumno de Mujica. ¿Y querés que te diga un poquito más? Nada más. Sí. Chichi Mujica, la hija de don José Tomás Mujica, dirigía el coro en el cual cantaba Numa cuando era niño, y cuando estaba en la escuela, en el liceo. Claro. Sí, se cruzan. En el caso de Carlevaro yo no me acordaba que cuando fue alumno, discípulo de José Tomás Mujica, se decidió realmente a ser músico. En realidad el orden en el tiempo fue, Segovia le aconsejó que se dedicara de lleno a la música. Él estaba en esa cuestión, ¿no? Estaba estudiando agronomía. Y en el ambiente de la familia todos estudiaban alguna carrera universitaria. Claro. Sí. Bueno, y entonces él estaba en la Facultad de Agronomía. Y fue Segovia, vamos a decir, el espaldarazo que le dio Segovia, un poco al decirle, tú sirves para esto. Exactamente. Claro. Y entonces ahí, él cuando tomó esa decisión, Segovia mismo le aconsejó, tienes que estudiar, profundizar en los estudios de música. Entonces fue a estudiar con José Tomás Mujica. Y digo, sus hermanos, Agustín, todos estudiaban carreras liberales, ¿no? Un arquitecto, el otro perito contable, sí, ¿no? Pero todos hacían música, los varones al menos. Y el tío era luthier aparte. Y el tío, el hermano del padre, que trabajaba en un banco. Bancario, sí. Como afición hacía guitarra, pero después que se jubiló se puso a hacer guitarras en serio, pero nunca vendió ninguna, nunca quiso vender ninguna. Digo, porque esto es importante, él lo menciona, una como un referente musical cuando niño. Sí, porque tocaba la guitarra y parece que tocaba muy bien. Y después el otro referente también es el tema de poder analizar a Abel Carlevaro, digamos, poder analizar el propio instrumento, ¿no? O sea, meterse a cambiar el instrumento. Claro, porque el tío también había hecho experimentos. El tío tenía un taller y aparentemente ellos se reunían con el hermano. En el cuartito de las guitarras se juntaban a tocar la guitarra. Llamaban el cuartito de la guitarra en la casa del tío. Cuando se terminó de hacer ese documental que vos mencionaste al comienzo, el 12 cuerdas, una de las últimas tomas se hizo en lo que había sido ese cuartito de las guitarras, en la que había sido la casa de Héctor Carlevaro, donde todavía vivía una hija de Héctor Carlevaro allí. Y entonces nos recibieron allí y estuvimos, César Amaro, la señora Bani, la señora de Carlevaro, Héctor, el hijo del tío Héctor, primo hermano, bueno, varios, con una de las guitarras que había sido de Abel y tocando la guitarra en lo que había sido el cuartito de las guitarras, esa piecita donde se juntaban los hermanos Carlevaro en la casa de su tío a tocar la guitarra y amanecían tocando la guitarra. Sí. Y a la vez el tío Pepe era Julio J. Casal, el hermano de la madre. Que yo no sabía que J era Julio José Casal, el tío Pepe, que le hablaba, que había conocido a Lorca, a Unamuno, exactamente, y a Machado, por ejemplo. Había sido cónsul uruguayo en La Coruña. No, te digo un detalle nomás, hace muy poco, por La Máquina de Pensar, entrevistamos a un joven investigador español, especialista en Julio J. Casal, en la revista Alfar, de allá, y dijo que
que para él era la mejor revista española de la década del 20, ¿no? Y se la ilustraba Barrada. Exacto, con Rafael Barrada, claro. Pero por lo ecléctico, digamos, porque no estaba jugado a ninguna estética, ¿no? Ahí, publicó Neruda, pero publicó Vallejo, que no era tan conocido, publicaban Lorca, Machado, en fin. Con esto quiero decir que son cosas que van confluyendo en torno al propio Abel Carlevaro, claro. Que más allá del talento... había un ambiente, él creció en un ambiente especial. Creció en un ambiente favorable, claro. Pero digo, también es favorable, y eso tiene que ver con las coyunturas, de que venga Andrés Segovia aquí a Uruguay. Por supuesto. Y que lo tome como discípulo. Por supuesto. Eso es una conjunción astral muy particular. Muy particular. Y después hay otra pata que vos la mencionás y también me gustaría preguntarte, sobre todo porque decís que es no hay tanta evidencia, que es no sé si su tercera pata, pero digamos que es Héctor Villalobos, el brasilero, digamos, ¿no? Bueno, o sea, Villalobos fue una influencia va muy 2 años importante. o 3 años a Río de Janeiro. No tanto tiempo, él está 3 o 4 meses en Río. A caballo entre el año 43, él se va de aquí en noviembre del 43 y hasta febrero del año 44, una cosa así. Va a dar una serie de conciertos junto con una delegación uruguaya. A él lo había invitado Villalobos en el año en el año 40 cuando estuvo acá. Pero no le resultaba fácil ir hasta allá. Sí. Villalobos, que aparte el propio Andrés Segovia no lo quería mucho. Andrés Segovia era muy celoso, digamos. Era muy conflictiva, fue muy conflictiva. Muy celoso, digamos, de su No le gustaba la música. Digamos, no le gustaba la música de Villalobos. Y ellos habían tenido encontronazos. Y uno de los momentos álgidos de los encontronazos que tuvieron fue cuando vino Villalobos aquí. Hay testimonios de eso, es decir, y cartas y cosas así. No quiero detenerme demasiado en eso. Lo que sí importa fue que en ese momento, que Segovia, que Villalobos había venido a Montevideo a presentar su música, lo había traído aquí el Instituto Interamericano de Música, se llamaba, no me acuerdo exactamente, que dirigía Kurt Lange. Sí, vos decís un alemán que estaba musicólogo que los vincula. Que organizó la discoteca del Sodre. Entre otras cosas. Una figura importante de la musicología. Pero uno de los objetivos que traía Villalobos era mostrarle sus últimas composiciones a Segovia, y lo fue a visitar. Andrés Segovia, sí, y Segovia no tuvo eco. Y entonces se dio que el Centro Guitarrístico del Uruguay organizó un acto en homenaje a Villalobos, del cual en realidad había una sola obra publicada para guitarra, que era el famosísimo Lloro Típico. Y a quien designaron para tocar al joven guitarrista Carlevaro emergente, claro. Entonces él tocó, y me cuenta, estaba Segovia, Villalobos, la señora Villalobos, todos sentados en primera fila, y él tocó. Tocó varias obras, entre las cuales el Lloro de Villalobos. Incluso un par de obras de José Tomás Mujica, que era su maestro. Y cuenta que, y me contó, y lo contaba, que Villalobos al término del concierto lo fue a saludar, qué sé yo, le dio algunas indicaciones acerca del lloro, y le dijo, yo tengo otras obras para guitarra, si usted me visita en Río de Janeiro, a mí me gustaría mostrárselas. Villalobos estaba buscando un guitarrista que le diera sustento material a esas obras que él había compuesto, porque Villalobos no era un guitarrista profesional. Lo que importa acá, me parece, de todo esto, digo, por eso de la coyuntura, es que por un lado Carlevaro dice Andrés Segovia, él trajo la guitarra desde el siglo XIX al XX, pero ¿qué pasa? Villalobos era el futuro. Era el futuro. Entonces también coinciden en el Carlevaro esas dos, dos cosas, ¿no? Por algo no se veían con Andrés Segovia, digo, era el futuro, digamos, y había que verlo en el año 40. Alfredo Escande, aguantamos un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, seguimos conversando después de la pausa con Alfredo Escande. Él es un colega acá, un compañero de Emisora del Sur, pero también es autor de Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra. En el aire de Radio Uruguay, La máquina de pensar. Estamos con
Alfredo Escande, aquí en La Máquina de Pensar, y bueno, me sirve este Aires de Vidalita para preguntarte, Alfredo, por la otra vertiente, digo, de Carlevaro, ¿no? Por un lado tuvo la suerte, o tuvo, digamos, esa conjunción que decís vos, ¿no? De astros, de que viniera entre Segovia, después que justo viniera también Villalobos, y que estaba en ese momento despegando, digamos, y bueno, Tomás Mujica, obviamente, que bueno, estaba de paso, pero aparte está la vertiente popular, ¿no? Aquí Aires de Vidalita. Tú sabes que mira, primero que el tango, por ejemplo, ¿no? El tango, los milongones. Gardel, él dice que Gardel es un referente para bueno, él. Te digo una cosa. Y para Agustín también. Juan Carlos Onetti dijo que Gardel era el artista más grande que había nacido en el Río de la Plata. Seguramente. Digo no, pero digo que de distintas, de nuevo, vuelvo a lo mismo, de distintas disciplinas artísticas, ¿no? Que no hay esa admiración, ¿no? Claro, los hermanos Carlevaro lo tenían como un referente muy importante. Y claro, Carlevaro contaba que desde niño había jugado escuchando los discos que había en la casa. Uh-huh. Y entre esos discos él contaba y tarareaba la Sinfonía 40 de Mozart, obras de Bach y Gardel. Uh-huh. Y te decía Gardel. Y se quedaba en Gardel. Y decía para pensar Gardel, digamos, no es para imitarlo, pero es para pensar. No, para escucharlo y para tener como referente. Agustín también. Uh-huh. Después en sus andanzas juveniles, bueno, y mira, a ellos les gustaba mucho la música de origen folclórico. Incluso en una anécdota que yo por ahí te he contado, que volvíamos en Alemania, volvíamos en tren. Sí, venían en un tren en Europa, claro. y ustedes... Veníamos en un compartimiento. En un compartimento de un tren, sí. La señora Carlevaro, otros dos guitarristas y yo, que habíamos entrado en un curso. Lori, no me acuerdo. Lori Randall y Patrick Seoli. Volvíamos de un curso en Erbach, un pueblito allá. Yendo hacia Berlín para venir a Montevideo. Sí. Y él pidió una guitarra de estudio que había ahí en el compartimiento, que era una de las personas, y empezó a contar las cosas, estilos y músicas folclóricas que le había escuchado a su padre. Y incluso llegó a cantar alguna de esas cosas. Y a decir, mi padre decía que esto era de Fructuoso Rivera, dice, o lo tocaba Fructuoso Rivera, cosas así, ¿no? Bueno, entonces la música... ¿Tuviste la posibilidad de verlo cantar, de oírlo cantar? Sí, claro. De cantar acompañándose con la guitarra. Sí, de acuerdo. Una estrofa. No, pero fuera. Divertiente. Pero claro. Uh-huh. Lo vi muchas veces milonguear. Uh-huh. Lo vi improvisar en milonga, lo vi tocar milongones de esos que se le había escuchado al famoso Bachicha, uh-huh. Tocarlos con distintas personas que lo acompañaban, con Agustín también. Pero entonces esa vertiente fue muy importante para ellos, uh-huh. Digo, los dos hermanos, y para Abel también. Una de las fotos más tempranas que hay de Abel con una guitarra en su mano, uh-huh. Están él y Agustín sentados delante de una especie de fogón improvisado en el patio de la casa, ¿no? Como si fuera un uh-huh. fogón campero, vestidos de gaucho. Vestidos ¿no? de gaucho, sí. Bueno, está toda esa cuestión de hasta qué punto él incluso siguió rindiéndole tributo a los guitarristas populares, porque de ellos había aprendido técnicas que no estaban elementos técnicos que no estaban en la escuela europea de la guitarra, ¿no? Y que siguen no gustándole a los europeos ese uso que él hace del pulgar, uh-huh, uh-huh. Porque corresponde a otras cosas, ¿no? Hay otro pero también plantea de que él en un momento estuvo en la Bohemia con su hermano y también iban, digamos, el tema del salían de noche, claro. Salía de noche. Estamos hablando de que en esa época el tango era muy importante. Salía con un primo que cantaba, no me acuerdo, Omar Hugo Carlevaro, que se llamaba, no me acuerdo exactamente el nombre, que cantaba y él lo acompañaba. Salían en carnaval, se ponían antifaz y subían uh-huh. los tablados, hacían su número y se subían a un auto de carrera que tenía el primo y se iban a otro tablado. Y también hizo un disco con un seudónimo. Bueno, eso sí, eso ya... Eso ya en la carrera. Ya él estaba en el punto más alto de su condición como guitarrista, uh-huh. Y estaba grabando, había terminado de grabar su tercer long play para el sello Antar,
y un poco como una broma, qué sé yo, armó un disco, o a partir de una apuesta, armó un disco de música folclórica tocada con la guitarra con toda su potencialidad, la guitarra solista con toda su potencialidad. Y al mismo tiempo personificándose en un personaje desconocido para el mundo de la guitarra, Vicente Vallejo, la guitarra de oro del folclore. ¿Y de qué año es ese disco? El disco salió en el año 65, lo debe haber grabado a fin del 64. Bueno, pero era el momento que, digamos, el folclore también, o la música, el nuevo folclore también, era el momento exactamente, ese, ¿no? Digamos, exactamente. Estuvimos hablando en el año 65, salió el libro Las Milongas de Bocha Benavides, y bueno, eso también fue un semillero de, digo, se hizo todo, claro. Se musicalizó totalmente en ese año. Y con eso quiero decir que era un momento... Era un momento especial, claro. Y él salió con esa guitarra tan especial, ¿no? Y en su momento debe haber llamado la atención. Llamó mucho la atención, claro que llamó la atención. Porque aparte era un nombre desconocido. Era un nombre desconocido. Yo te voy a decir, yo ya estudiaba la guitarra en esa época, haría 3, 4 años. Tenía 15, empecé a los 11. Y me acuerdo que un vecino, un señor mayor, muy aficionado a la música y que compraba muchos discos en la feria, qué sé yo, un día me encontré con él y me dice, el hombre que vende discos en la feria me dijo que Carlevaro sacó un disco de folclore con un seudónimo. Dije yo, mira tú. Y un poco tiempo después alguien me lo regaló. Mira. Y yo no sabía, es decir, me regaló un disco de guitarra. Sí. Y yo digo, tiene que ser este. Y claro, te ponías a escuchar y después comparabas. Claro. No podía ser otro. Tampoco habría tantos guitarristas en Uruguay de folclore que se animaban. Solo la guitarra, solo con guitarra. Bueno, eso requiere... Y ahora lo hemos estado pasando con Roma, con este asunto de que es posible ahora que a través de internet nos escuchan desde un montón de partes del mundo, porque la figura de Carlevaro despierta mucho interés. Y entonces la gente desde distintos países quedan asombrados con esas grabaciones. Yo ahora terminé subiendo el disco completo a YouTube. Bueno, me interesa ese disco, me interesaría escucharlo. Por ejemplo, Carlevaro de Gardel dice, a mí me interesaban mucho las cosas clásicas, pero también como me gusta Gardel. Pienso que Gardel fue un gran artista en su labor de intérprete popular, un gran artista. Bueno, ahí nace la cosa. Esa fue la atmósfera en que crecí. Nunca pensé que me iba a convertir en un músico profesional. Después decía en otro momento, hablaba algo de pensar Gardel, pero no, me pareció que ahora no está. Y un detalle, ya hablando de cosas que porque también Alfredo Escande es un maestro de guitarra y su primer maestro le dijo, Carlevaro, dice, lo vas a escuchar, es otra guitarra, te dijo. Sí. Juan Carlos Rizzo te dijo, vas a escuchar, dice, ¿no? Fue discípulo de Segovia, pero ahora está mucho más allá. Ya lo vas a escuchar, es otra guitarra. Es otra guitarra, me acuerdo de eso. O sea, pero lo definió perfectamente de que está mucho más allá. Sí, claramente. Rizzo a mí me abrió las orejas para que escuchara a Carlevaro. Sí, pero él interpretó el cambio que se estaba dando en la guitarra, claro, ¿no? Está mucho más allá. Carlevaro decía simplemente otra cosa, quiero decirlo porque que recuerda a Alfredo Escande, que Carlevaro decía, hay gente que trabaja sobre la guitarra 12 horas por día, yo creo que hay que pensar 12 horas diarias y trabajar una, ¿no? Sí, era una exageración. En realidad trabajaba más de una. Pero yo leí eso y a los pocos días tuve mi primera clase con él. ¿Sí? Y entonces yo quería preguntarle. Lo dijo en una entrevista. Eso lo dijo en una entrevista, claro, está en un libro de Gladys Cancela. Sí. Yo lo había leído un poquito antes de tener mi primera clase con él. Entonces fui a esa primera clase donde me explicó una serie de cosas con una fundamentación que yo nunca había escuchado. Esa lógica puesta al servicio de la explicación. Claro. No era aquello que, mira, hace esto de esta manera porque así lo hago yo. Sí, no, hay que pensar. Y tiene la marca registrada de mi nombre. Claro. No. Él te decía por qué. Y todo era con una lógica clarísima, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando terminó la clase, le pregunté, digo, mire, maestro, te disculpe, pero yo vi que en una entrevista que le dice, usted dice tal cosa, y habla de pensar mucho más tiempo que el que se destina a tocar. Digo, y yo, por más que traté de pensar, no me di cuenta en qué tenía que pensar. Me dijo, pensar en la guitarra es lo que yo le voy a enseñar.
Mirá vos. Y yo te puedo decir que él me enseñó a pensar en la guitarra, nos enseñó a pensar en la guitarra. Sí. De la misma forma cuando tenés una dificultad, ¿sí? A pensar, a encontrar los movimientos, las soluciones más lógicas, y recién después enseñarle eso a los músculos. Recién él te decía, si tú tenés una dificultad y tocas para que te salga bien, te va a salir perfectamente mal. Sí. Dice también que él empezó a pensar cuando estaba tocando y le empezó a doler la espalda, y bueno, ahí Segovia le dijo, hace ejercicio, y le pareció que era una respuesta muy... Claro. Por lo menos a él no le sirvió. Hasta que encontró la razón. Se puso a estudiar y a ponerla, y anatómicamente, y a tomarla de otra forma. Y por eso la idea de analizar toda la guitarra, hasta de cómo se toma la guitarra, que él dice, ¿no? Cómo se toma, que dice, es un hombre que quería el instrumento, pero él habla de su tío Héctor, ¿no? Como poca gente sabe quererlo, y se nos enseñó a ver, y a mí eso dice Agustín Carlevar, ¿no? Que la guitarra es una cosa viva, que no se puede tratar como un mueble, desde la manera de agarrarlo. Yo aprendí eso. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. ¿Hay tiempo? Un minuto. Un minuto. La primera clase que yo tuve, con él me tendió una trampa. Me alcanzó la guitarra con la caja hacia mí. Yo estiré las dos manos para agarrarla. Digo, no, la retiró así para atrás. Y esta guitarra fue de Segovia. Era verdad. No dijo es mi guitarra, esta guitarra fue de Segovia. Se toma de acá, del brazo, y la otra mano la sostiene de acá, y nunca los dedos sobre la tapa de la guitarra, que es muy delicada. Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar con Alfredo Escande. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, conversando en La Máquina de Pensar con Alfredo Escande. Él es autor de Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra, un libro que realmente es muy recomendable, no solamente para saber toda la vida y incluso el estado de la guitarra musical en ese momento, por ejemplo, saber que en su momento lo contraponían a Carlevaro con un señor que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, en los 70, en fin, que del cual Andrés Segovia se enojó mucho también, y todo esto que estamos hablando, que en la vida de cualquier persona se cruzan muchas cosas, no se cruza solo lo musical, y no se cruza solo la poesía o solo la pintura, ¿no? Abel Carlevaro tuvo una amistad con uno de los hijos de Torres García, estuvo vinculado a gente del taller Torres García, y por ejemplo mencionaba una frase, bueno, te recomendaba a vos que leyeras me prestó Universalismo Constructivo, me lo prestó y lo tuve varios meses. Sí, lo recomendaba la teoría, digamos. Entonces Carlevaro, un músico, un guitarrista, fascinado por la teoría de Torres García, que de alguna forma, y usando una frase que usaba Torres, que eso también está, de que el Greco, ¿no? De aquel famoso pintor que a mí me gusta tanto, no sé si lo recuerdan, un pintor del siglo XV o XVI, el Greco, allá en Toledo. En Toledo, claro. Que figuras alargadas. Exacto, que pintaba, que estilizado todo, ¿no? Con era único en su momento, incluso había gente del Greco que pensaba que tenía un defecto en la vista, porque él hacía todo alargado, ¿no? Él decía, Torres García, que el Greco fue puerta de sí mismo. Claro. Y eso te lo repetía Carlevaro una y otra vez. Es decir, lo usaba más de una cosa referente a Torres García, usaba, ¿no? Es decir, en realidad, a veces ponía incluso ejemplos que provenían de ahí. Te decía, porque en realidad él no había tratado directamente a Torres García. Había hecho amistad con los hijos y había hecho mucha amistad con los hermanos Alceu y Edgardo Ribeiro, los dos hermanos Ribeiro. Había hecho mucha amistad con ellos, y incluso en las carátulas de su primer disco fueron hechas por Augusto Torres, el hijo de Torres García. Y los primeros retratos de Carlevaro que él usó en programas suyos fueron uno hecho por Edgardo Ribeiro y otro hecho por Alceu Ribeiro. Sí, pero la frase esa, ser puerta de sí mismo, sí, claro, es como la idea de que tenés que hacerte la puerta vos, y vos abrirte tu camino y inventarlo todo de nuevo, y que cada uno lo inventara, que es un poco, lo que pasaba con el arte en general en el siglo XX, ¿no? La idea de que cada artista, de los grandes, no me refiero, genera su propio canon, ¿no? Genera su propia forma. En el caso de Torres García generaba teoría, generaba todo, digamos, una cosa que, pero era por una necesidad interna, pero que además en el caso de él, sobre todo, eso no surgía de la nada,
sino que era al mismo tiempo era una especie de condensación de todas esas vertientes que él había ido recibiendo a lo largo de la vida. Claro, y bueno, pero Carlevaro después hizo algo, bueno, él mencionaba una respuesta de Torres García que era sobre el tema de por qué los egipcios eran tan planos, tan rectos, y él decía porque trabajaban sobre la piedra y respetaban el material. Respetaban el material. Claro. Esa frase también era importante, ¿no? Bueno, yo te decía, de afuera del micrófono te hablaba de un amigo mío, Ferruccio Mesitelli, un cineasta, y él decía que no estaba tan de acuerdo con los guiones, decía que la materia dicta, el asunto dicta. Es una idea parecida, respetar el material. Respetar, ¿no? Aquello, claro. Todo esto es por un lado, una gran apertura, pero después él, digamos, establece en un libro todas las, ¿no? Claro. Técnicamente o anatómicamente cómo se debe... Claro, porque en determinado momento él se dio cuenta que era, vamos a decir, tan vasto y al mismo tiempo tan estructurado lo que había elaborado, que quería dejarlo plasmado. Quería compartirlo. Porque, claro, es decir, en los hechos lo estaba compartiendo, se lo enseñaba a quien quisiera escucharlo. Han venido guitarristas de todas partes del mundo a estudiar con él. Algunos a tratar de encontrar algo que les permitiera destacarse un poco más. Otros realmente lo escucharon y buscaron entender lo que estaba haciendo. Algunos tomaron algo y dejaron otras cosas. Otros profundizaron en lo que pero él estaba dispuesto a darte lo que tú estuvieras dispuesto a escuchar y a asimilar. No se guardó nada para sí. Y había publicado una serie de libros de ejercicios que provenían de su práctica docente en el Conservatorio Nacional, lo que después se transformó en la Escuela Universitaria de Música. Pero en determinado momento se dio cuenta que esos libros, usados al modo tradicional, como se dio cuenta que lo estaban usando en Europa, él me dijo así textualmente, esto puede ser un desastre. Claro. Requieren una explicación, requieren un desarrollo. Y ahí fue donde... Un desarrollo teórico. Claro. Él ya me había hablado un año antes de lo que te estoy diciendo, de su idea de hacer un libro, porque lo habían aconsejado, Alberto Ginastera, el gran compositor argentino, le había aconsejado, le había dicho, pero usted tiene que hacer un libro con todo eso. Y entonces, con todos esos hallazgos, digamos, técnicos, claro, y de posición y de posicionamiento, claro, y de usar la musculatura del dedo y del pulgar. La guitarra no tenía una teoría instrumental, y él había llegado a elaborar una teoría instrumental muy completa para la guitarra, muy completa. Fíjate tú que arranca desde dónde pones los pies, cómo tomas la guitarra, hasta los detalles más ínfimos. Bueno, y entonces fue ahí que... El hombro, todo. Hay un eje del cuerpo. Claro, porque hasta ese momento, si hubiera que resumir lo que él creó, donde está esa gran revolución, bueno, hasta Carlevaro, la mayor parte de los guitarristas, y prácticamente te diría, toda la literatura de técnica sobre la guitarra estaba concentrada en la actividad de los dedos. Claro, los guitarristas tocaban la guitarra. Claro. Y él elaboró, es decir, una explicación de cómo se pone en juego todo el cuerpo. Sí, que se toca con todo el cuerpo, eso está claro, ¿no? Igual que se escribe con todo el cuerpo, o se pinta con todo el cuerpo. Pero en forma consciente. En forma consciente. Hacerlo consciente. Un aprendizaje consciente. Porque eso ocurre en la realidad, pero no nadie es consciente. Pero nadie es consciente. Pero incluso hasta una vez entrevisté a alguien aquí que está probado biológicamente, que por ejemplo en el acto de escribir intervienen las extremidades nerviosas de los pies, digamos, está todo en tensión, ¿no? Lo mismo en la guitarra. Hay cosas que son fruto de milenios de evolución, dice, pero para formarse un guitarrista tiene muy poquito tiempo, claro, no lo trae de la evolución, entonces tiene que hacer en forma consciente, comprender cómo participan los distintos elementos de lo que él llamaba el aparato motor. Entonces, como el dedo es el ejecutor final... Eso sería, la parte de la mecánica. La parte mecánica. Después había una parte técnica y después... La aplicación. Y después está la interpretación. Eso es una cosa, claro. Que es de otro nivel, digamos, psíquico, emocional y de... Pero eso es lo que cada uno va a tener para decir adentro y lo que su conocimiento
de las demás cosas de la música le va a permitir decir. ¿Y qué pasó, Alfredo, con el tema de la nueva guitarra que hace él, que lo escuchamos al principio del programa, de que él dice que vivía pensando, y bueno, cuenta hay una anécdota con un señor gordo que lo ve, no sé qué, no sé cuánto. Que no... esa es la parte folclórica de cómo surgió la idea. Tipo Newton o tipo Einstein, ¿no? Al final descubre por una manzana que se cayó. Él ya tenía esa idea desde tiempo atrás, como él cuestionaba todo. Él cuestionaba. Sí, se preguntaba todo estaba en cuestión. Entonces consideraba que en la evolución que había tenido el instrumento de guitarra había cosas que permanecían, vamos a decir, así como las computadoras mantienen la distribución de las teclas que provienen de las primeras máquinas de escribir, que distribuyeron así las teclas para que las letras que se usaban juntas una con otra en determinado idioma no se engancharan, no se enganchan los bracitos de metal, y las computadoras que no tienen nada que ver con eso mantienen eso que llaman el fenómeno QWERTY, también se dio en la evolución de muchas otras cosas. La costumbre hizo que se siguieran haciendo de determinada manera. Él dijo, bueno, esa costumbre para la guitarra de hoy en día hay que rever cosas, y bueno, y tenía una lógica hasta que logró plasmarla. Él me contó la idea cerca de 10 años antes de que pudiera plasmar con el constructor español que se la hizo. ¿Y en qué año fue eso el constructor, digamos, más o menos? En el año 84. 84, sí. Y yo, al poco tiempo que empecé a estudiar con él, en el 74, ya me contó su idea de cómo tenía que ser la guitarra. Ahora esa guitarra, digamos, la tocaba él, no tuvo, digamos, no, hay algunas, se han seguido haciendo. ¿Se siguen haciendo? Se han seguido haciendo. Incluso acá Luis Eduardo Miranda ha construido y ha vendido guitarras hechas con el modelo Carlevaro, que la señora Carlevaro le dio la autorización para hacerlas. El constructor alemán Kreul, que fue el segundo que le hizo a él, porque las primeras se las hizo el español Manuel Contreras, Everard Kreul, ha seguido haciendo. Bueno, después les hizo él sus propias modificaciones de esas guitarras, pero siguió haciendo guitarras modelo Carlevaro, claro. Pero digamos, él no llegó. Él no vivió lo suficiente como para poder vamos a decir, perfeccionar su idea. Y aparte generar una teoría en torno a esa nueva guitarra. Y al mismo tiempo para que pudiera, digamos, más allá de quien estaba al lado, pudiera, digamos, entenderla, comprenderla. También hay, como todo, hay a quien le guste y a quien no le guste. No, bueno, pero él se sentía también, ¿no? Él se sentía... De volumen de sonido, bueno, Sergio Fernández me decía que le parecía un poco nasal, no sé. Él se sentía que podía obtener lo que él buscaba a través de su guitarra. Pero yo creo que él seguía buscando, que vamos a decir, y no llegó. Bueno, sigue aplicando, digamos, la frase esa de ser puerta de sí mismo, ¿no? Exactamente. En todo, ¿no? En todo, ¿no? Entrar en todo, ¿no? Alfredo me trajo, para que lo viera, digamos, no lo podemos mostrar porque esto es radio, pero precisamente 2 libros de Carlevaro, uno en chino, la edición china, y el otro la edición japonesa. En realidad es el mismo libro. El mismo libro, sí. En su traducción a los idiomas más exóticos, vamos a decir. Exótico para nosotros. Porque ha sido traducido al francés. Para un tercio de la humanidad no es exótico el chino, ¿no? Claro. Pero exótico para nosotros, el hecho de que este libro, la teoría instrumental de la guitarra, escrita por un uruguayo, haya sido traducido al chino, haya sido traducido al japonés, haya sido traducido al alemán, al francés, al inglés, ¿verdad? Sí. Y acá está el humor de Carlevaro, porque te pone esta anécdota, digamos, dedicatoria, te dice, como verás, escande en el, ¿no? Esto es un trabajo chino, un afectuoso saludo, ¿no? En el libro traducido al chino, ¿no? Exactamente. Lo que habla también de esa... vos los decís en tu libro de que él tenía esa como, ¿no? Embaramiento formal cuando se presentaba, y después algo que lo cansaba mucho, después se sacaba y era afectuoso y más... De timidez, un recato que provenía seguramente de timidez, porque... yo tuve en muchas ocasiones, en reuniones y en situaciones en las cuales él se liberaba. Sí, salía, digamos, esa por la otra parte. Podrías estar riéndote horas con las cosas que te contaba, ¿no? Muy bien, Alfredo Escande, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, un invitado de lujo. La verdad que con Escande podemos seguir hablando de otras cosas, porque este libro da también para mucho, ¿no? Ha sido un gran placer. Yo te agradezco a ti que estés dedicando
esta semana también a participar de la celebración del centenario, don Abel. Sin duda, y bueno, va a haber este concurso, este certamen internacional de guitarra en Fray Bentos al día siguiente, ¿no? Claro, 17, porque acá el 16 va a haber un gran concierto. Ah, eso no Fíjate sabía, que se está desarrollando concurso, este certamen internacional de guitarra en Fray Bentos al día siguiente, ¿no? Claro, 17, porque acá el 16 va a haber un gran concierto. Ah, eso no Fíjate sabía, que se está desarrollando ya un ciclo de un concierto por mes. El ciclo Guitarras en el Auditorio este año está dedicado a celebrar el centenario de Carlevaro. Y el propio 16 de diciembre, viernes 16 de diciembre, se va a hacer un gran concierto en el Sodre, conmemorando que ese es el día del centenario, claro. Muy bien, amigos, mañana vamos a seguir hablando de Abel Carlevaro, vamos a recibir a uno de los mayores discípulos que tuvo Carlevaro, bueno, no soy quien yo para decirlo, que es un guitarrista que se llama Eduardo Fernández. Uno de los más grandes guitarristas del mundo. Muy bien, amigos, esto es todo, hasta mañana.